Página 15. El fin de la infancia, por Arthur C. Clarke, 1956. 3.1. Capítulo 3. Los invasores habían traído paz y prosperidad. Parte 1. Stonegren dormía mal aquellas noches, lo que era raro, pues pronto dejaría definitivamente sus tareas. Había servido a la humanidad durante 40 años, y a sus amos durante 6, y pocos hombres podían rememorar una vida en la que se hubiesen cumplido tantas ambiciones. Quizá ese era el problema: en sus días de jubilado, por muchos que fuesen, no tendría ante sí el aliciente de una meta. Desde la muerte de su mujer, Marta, y con sus hijos establecidos en sus propios hogares, sus lazos con el mundo parecían haberse debilitado. Era posible, también, que estuviese comenzando a identificarse con los superseñores, y desinteresándose así de la humanidad. Esta era otra de esas noches inquietas en las que el cerebro le daba vueltas como una máquina abandonada por su operario. Sabía que era inútil tratar de conciliar el sueño, y abandonó pesaroso la cama. Se puso una bata y subió a la terraza jardín que coronaba sus modestas habitaciones. Cualquiera de sus subordinados disfrutaba de una morada más amplia y lujosa, pero esta bastaba para las necesidades de Stonegren. Había llegado a una posición en la que ningún bien personal, ni ninguna ceremonia, podían añadir algo a su estatura. La noche era calurosa, casi sofocante, pero el cielo era claro y una luna amarilla colgaba allá en el sudoeste. Las luces de Nueva York brillaban en el horizonte como un amanecer inmóvil. Stonegren alzó los ojos sobre la ciudad dormida, hacia las alturas que solo él, entre todos los hombres, había alcanzado. Allá, muy lejos, se vislumbraba el casco de la nave de Careyen, iluminado por el claro de luna. Stonegren se preguntó qué estaría haciendo el supervisor. No creía que los superseñores durmiesen. Más arriba aún un meteoro lanzó su dardo brillante a través de la bóveda del cielo. La estela luminosa brilló débilmente durante un rato, y luego murió dejando solo la luz de las estrellas. El símbolo era brutal: dentro de 100 años Careyen seguiría dirigiendo a la humanidad hacia ese fin que solo él conocía, pero dentro de solo 4 meses otro hombre ocuparía el cargo de secretario general. Esto en sí mismo no le importaba demasiado a Stonegren, pero era indudable que no le quedaba mucho tiempo para saber qué había detrás de aquella pantalla. Solo en estos últimos días se había atrevido a admitir que ese secreto estaba comenzando a obsesionarlo. Hasta hacía poco, su fe en Careyen había borrado todas las dudas, pero ahora, reflexionó con un poco de cansancio, las protestas de la Liga de la Libertad estaban influyendo en él. Era indudable que la propaganda acerca de la esclavitud del hombre no era más que propaganda. Pocos hombres creían en esa esclavitud, o deseaban volver realmente a los viejos días. La gente comenzaba a acostumbrarse al imperceptible gobierno de Careyen, pero comenzaba también a sentirse impaciente por saber quién la gobernaba. ¿Y de qué podía acusársele? Aunque la más importante, la Liga de la Libertad, era solo una de las tantas organizaciones que se oponían a Careyen y, consecuentemente, a los hombres que cooperaban con los superseñores. Las objeciones y propósitos de esos grupos eran enormemente variados. Algunos sostenían un punto de vista religioso, mientras que otros eran mera expresión de un sentimiento de inferioridad. Se sentían, con razonables motivos, como el hindú culto del siglo XIX ante el Raja británico. Los invasores habían traído paz y prosperidad. Pero quién sabía a qué costo. La historia no era tranquilizadora. Los contactos más pacíficos entre razas de distinto nivel cultural habían terminado siempre con la destrucción de la raza más atrasada. Las naciones, como los individuos, podían perder su vida misma al enfrentarse con un desafío inaceptable. Y la civilización de los superseñores,
Aún envuelta en el misterio, era el mayor de todos los desafíos. En la habitación vecina se oyó un débil clic con que la teletipo lanzaba el informe horario de la agencia Central News. Stonegren entró en la habitación y hojeó desanimadamente el informe. En el otro extremo del mundo la Liga de la Libertad había inspirado un encabezamiento no muy original: ¿está el hombre gobernado por monstruos?, preguntaba el periódico y seguía con esta cita, dirigiéndose al público reunido en Madrás. El Dr. C. V. Krishnan, presidente de la sección oriental de la Liga de la Libertad, dijo: la explicación de la conducta de los superseñores es muy simple. Su aspecto es tan extraño y repulsivo que no se atreven a mostrarse ante los ojos de la humanidad. Desafío al supervisor a negar mis palabras. Stonegren, disgustado, arrojó lejos de sí las hojas del informe. Aún en el caso de que la acusación fuese cierta, ¿qué importaba eso? La idea era muy vieja, pero nunca le había preocupado. No creía que hubiera ninguna forma biológica, por más rara que fuese, que él, Stonegren, no pudiese aceptar con el tiempo y hasta llegar a encontrar hermosa. La mente, no el cuerpo, era lo importante. Si por lo menos pudiese convencer a Karelin de esta verdad, los superseñores cambiarían de opinión. No podían ser tan horribles como aparecían en los dibujos de los periódicos. Sin embargo, como bien lo sabía Stonegren, su ansiedad por asistir al fin de este estado de cosas no nacía únicamente de la idea de librar a sus sucesores de algunos problemas. Era bastante honesto como para confesárselo a sí mismo. En última instancia su motivo principal era la simple curiosidad. Había llegado a admitir a Karelin como una persona, y no se sentiría satisfecho hasta descubrir qué clase de criatura era el supervisor. Cuando a la mañana siguiente Stonegren no llegó a la hora acostumbrada, Pieter Van Riebeeck se sintió sorprendido y un poco molesto. Aunque el secretario general solía hacer un cierto número de llamadas antes de llegar a su oficina, siempre dejaba dicho algo. Esta mañana, para empeorar las cosas, había habido varios mensajes urgentes para Stonegren. Van Riebeeck trató de localizarlo en media docena de oficinas y al fin abandonó disgustado su búsqueda. Al mediodía se sintió alarmado y envió un coche a casa de Stonegren. 10 minutos más tarde oyó, sobresaltado, el sonido de una sirena, y una patrulla policial apareció en la avenida Roosevelt. Las agencias noticiosas debían de tener algunos amigos en ese coche, pues mientras Van Riebeeck observaba cómo se acercaba la patrulla, la voz de la radio anunciaba al mundo que Pieter Van Riebeeck ya no era un simple asistente, sino secretario general interino de las Naciones Unidas. Si Van Riebeeck no hubiese tenido tantas preocupaciones hubiera podido entretenerse en estudiar las reacciones de la prensa ante la desaparición de Stonegren. Durante este último mes los periódicos terrestres se habían dividido en dos facciones. La prensa occidental, en su conjunto, aprobaba el plan de Karelin de que fuesen todos los hombres ciudadanos del mundo. Los países orientales, por el contrario, mostraban violentos, aunque artificiales espasmos de orgullo nacional. Algunos de ellos no habían sido independientes sino por poco más de una generación, y sentían que ahora se les arrebataba el triunfo de las manos. La crítica a los superseñores era amplia y enérgica. Después de un corto periodo inicial de extremas precauciones la prensa había descubierto rápidamente que podía afrontar a Karelin con todos los extremos de la rudeza sin que nunca ocurriese nada. Ahora estaba superándose a sí misma. La mayoría de estos ataques, aunque enunciados en voz alta, no representaban la opinión de la mayoría del pueblo. A lo largo de las fronteras, que muy pronto desaparecerían para siempre, se habían doblado las guardias pero los soldados se miraban de reojo, con una aún inarticulada amistad. Los políticos y los generales podían gritar y enfurecerse, pero los silenciosos y expectantes millones sentían que,
no demasiado pronto, iba a cerrarse un largo y sangriento capítulo de la historia. Y ahora Stongren se había ido, nadie sabía a dónde. El tumulto cesó de pronto, como si el mundo comprendiese que había perdido al único ser mediante el cual los superseñores, por sus propios y extraños motivos, hablaban con la tierra. Una parálisis parecía haberse apoderado de los comentaristas de la prensa y la radiotelefonía, pero en medio del silencio la voz de la Liga de la Libertad proclamaba ansiosamente su inocencia. Stongren despertó envuelto por unas sombras muy densas. Todavía soñoliento, no se sorprendió. Luego, al recuperar totalmente la conciencia, se incorporó de un salto, buscó la llave de la luz junto a su cama, y tocó en la oscuridad un muro de piedra, frío y desnudo. Se sintió helado de pronto, con la mente y el cuerpo paralizados por el impacto de la sorpresa. Luego, sin creer casi en sus sentidos, se arrodilló en la cama y comenzó a explorar con las puntas de los dedos esa pared inesperadamente desconocida. Estaba recién entregado a esa tarea cuando de pronto se sintió un clic, y una parte de la oscuridad se hizo a un lado. Stongren alcanzó a distinguir la silueta de un hombre, recortado contra la luz pálida del fondo. Enseguida la puerta se cerró de nuevo, y las sombras volvieron a su sitio. Todo había sido tan rápido que Stongren no había alcanzado a ver cómo era su habitación. Un instante después, le cegó el resplandor de una poderosa linterna eléctrica. El rayo le iluminó la cara, se detuvo allí un momento, y luego descendió. Stongren vio entonces que el techo no era más que una manta extendida sobre unos toscos tablones. Una suave voz le habló desde la oscuridad. Su inglés era excelente, pero con un acento que Stongren no pudo identificar al principio. «Ah, señor secretario. Me alegra que ya esté despierto. Espero que se encuentre muy bien». Había algo en esa última frase que llamó la atención a Stongren. La airada pregunta que estaba a punto de hacerle murió en los labios. Miró fijamente las sombras y dijo al fin con calma, «¿Cuánto tiempo he estado inconsciente?». El otro lanzó una risita. «Varios días. Nos prometieron que no habría complicaciones». «Me alegro de que así sea. En parte para ganar tiempo, en parte para estudiar sus propias reacciones». Stongren sacó las piernas fuera de la cama. Llevaba aún su pijama, pero estaba ahora terriblemente arrugado y bastante sucio. Sintió al moverse una ligera pesadez, no tanta como para sentirse molesto, pero sí suficiente como para probarle que le habían administrado alguna droga. Se volvió hacia la luz. «¿Dónde estoy?», preguntó con una voz cortante. «¿Es esto obra de Wayne Wright?». «Por favor, no se excite», replicó la sombría figura, «por ahora no hablaremos de eso. Me imagino que sentirá hambre. Vístase y venga a comer». El óvalo de luz corrió por las paredes y Stongren tuvo por primera vez una idea cabal de las dimensiones del cuarto. Era apenas un cuarto en verdad, pues los muros parecían de roca viva, toscamente tallada. Comprendió que estaba bajo tierra, posiblemente a gran profundidad, y si había pasado varios días inconsciente, podía encontrarse en cualquier lugar del mundo. La linterna iluminó unas ropas apiladas sobre una valija. «Esto le bastará por ahora», dijo la voz desde la oscuridad. «El lavado es aquí un verdadero problema, así que le hemos traído un par de sus trajes y una media docena de camisas». «Ha sido usted muy considerado», dijo Stongren con cierto humor. «Lamentamos la ausencia de muebles y de luz eléctrica. El lugar es bastante conveniente, aunque es cierto que carece de amenidad». «¿Conveniente para qué?», preguntó Stongren mientras se ponía una camisa. El contacto de la ropa familiar era curiosamente tranquilizador.
Conveniente, nada más, dijo la voz. Y a propósito, ya que vamos a pasar bastante tiempo juntos, será mejor que me llame Joe. A pesar de su nacionalidad, replicó Stormgren. Es usted polaco, ¿no es cierto? Creo que podría pronunciar su verdadero nombre. No será peor que algunos nombres fineses. Hubo una pequeña pausa, y la luz osciló un instante. Bueno, ¿podía esperarme esto?, dijo Joe resignadamente. Tiene usted mucha práctica en esta clase de cosas. Es un entretenimiento bastante útil para un hombre como yo. Me parece que podría asegurar que vivió usted en los Estados Unidos, pero que no dejó Polonia hasta la edad de... Basta, dijo Joe con firmeza. Ya que ha terminado de vestirse. La puerta se abrió y Stormgren fue hacia la salida sintiéndose algo reconfortado con su pequeña victoria. Mientras Joe se apartaba para dejarlo pasar, se preguntó si su guardián estaría armado. Seguramente, y además tendría algunos amigos no muy lejos. Página 18.